cinescopios, ¿cómo están? Muy buena noche, o tarde, o día, a la hora que nos escuchen, está perfecto. Esperemos que hayan visto buen cine esta semana, que hayan visto realmente buenas películas. Como buenas películas son las que les recomendamos aquí en el Cine Club. Y iniciamos aquí un ciclo que va a estar destinado a hablar de los mejores o los más grandes guiones en la historia del cine. Y no podríamos hablar de los mejores guiones sin mencionar esta película, Network, porque es considerada incluso por los académicos como uno de los más grandes o más perfectos guiones de toda la historia. ¿Por qué? Razones que iremos descubriendo durante este programa, que nos permitiremos aquí comentar, pero empecemos por algo curioso. Esta es una de las pocas películas que cuando se habla de ella, se menciona antes al guionista que al director o a cualquiera de los otros actores. Pocos son los casos en que esto lo podemos ver. Para hablar de ella tenemos de invitado desde Uruguay a nuestra querida Valentina, que se nos une ya por segunda vez al Cine Club. Bienvenida, Valentina, ¿cómo estás? Muy buena noche. Bueno, ¿qué tal a ustedes? La verdad que muy bien y bueno, encantada de estar y en especial con esta película. Pero bueno, ahora ya vamos a tener para debatir. Y otro de las que la cita dentro de sus películas favoritas de todos los tiempos, nuestro queridísimo cineactuario. Aaron, ¿cómo estás? Muy buena noche. Muy buenas noches. Nadie se va a suicidar esta noche por rating, o por conseguir 50 o por conseguir 50,000 views, así que estén tranquilos. Sí, contestando a tu pregunta, es de mis películas favoritas de todos los tiempos. De hecho, para los que ya nos siguen desde hace bastante tiempo, los fans más sol, recordarán que la intro o la primera intro que teníamos del Cine Club tenía una referencia a Network. Ustedes ya sabrán cuál es. Los Hay, más hay, son. frases, hay frases icónicas en esta película que se podrían citar y citar y citar, específicamente una que creo que es la que más arraigo tiene entre los cinéfilos que le hemos podido ver, pero pues vaya, podría citar N cantidad de frases del guión. Valentina, tú nos comentabas que también es una de tus películas favoritas, pero no solo eso, sino que es una de las películas que has visto, no sé si quizás más veces que cualquier otra. Sí, sí. Bueno, es mi película favorita. A mí no me gusta igual esa cosa de encasillarte en tener una única película favorita, pero yo creo que Network es como inamovible para mí. Les comentaba un poquito en off. Sin lugar a dudas la conocí hace como unos 12 13 años. Digo, siempre escuchaba sobre el tema y eso, pero creo que hace 12 años fue como que dije, capaz que tipo tengo la suficiente madurez mental para ver esta película. Y desde eso ininterrumpidamente sí la veo una o dos veces al año. Siempre le encuentro cosas nuevas. Es como que siempre necesito hacer una revisión para yo misma saber si sigue estando en ese tipo de ranking. Y después creo que con todo lo que cuenta, o sea, la cuestión bueno, cuánta vigencia tiene. O sea, el guión tiene básicamente 45 años y aún así tiene tanta vigencia que es como que en algún momento necesito volver a verla. Capaz que no, capaz que una vez seguro la veo en el año. Y después te digo, veo partes porque quiero volver a algo. Es como que si ya la tengo igual en la mente 800.000 veces y me repito los diálogos, pero igual quiero volver porque siempre hay algo que me llama. Y si no es indiscreción, el hecho de que la veas una o dos veces por año obedece simplemente esta razón de decir quiero encontrar algo nuevo o algo te llama específicamente para ver networking. Siempre hay algo, siempre ya te digo, bueno, en realidad digo, y de nuevo ya te digo, por eso tengo un arraigo muy grande, es mi guión ganador del Oscar de guión original favorito, aunque salgan guiones nuevos, es mi actriz, mi ganadora de mejor actriz favorita, soy muy defensora del Oscar de Faye Dunaway, creo que es una de las cosas que más defiendo, es el Oscar de Faye Dunaway, me parece brillante, siempre creo que es como que necesito volverme a plantear, digo, cómo uno va cambiando también año a año y es como que pasan los años y digo, bueno, a ver si efectivamente sigo teniendo la misma conexión y sigo teniendo las mismas inquietudes me sigue despertando. Yo siento que el día, el año que la vea y diga, bueno, capaz que ya la veo tan predecible, ahí capaz que la dejo ver. Pero es como que es fundamental para mí. Es como el ritual de... No te digo el ritual de comienzo de año, porque no es que la vea el 1 de enero, pero siempre hay un ritual de que en algún momento necesito verla. Aaron, tú por el contrario nos habías dicho que a pesar de que es una de tus películas favoritas, quizás la has visto menos veces. Tú decías Sí, que cerca de tres.
Sin embargo, y volvemos al tema, para hablar de una película favorita, si es que podemos poner una etiqueta como tal a cierto tipo de películas, o simplemente una película que nos guste y que nos apasione, tampoco quizás sea necesario verla tantas veces. Pero cuéntanos, Aaron, ¿tú por qué la consideras una de las mejores películas o de tus preferidas? Porque algo que me impresiona de Network es que, bien lo dijiste, ya pasaron 40 años de la película y Dios mío, madre mía, es tan vigente. O sea, esas películas que tú lo puedes trasladar incluso al contexto actual, ya ni siquiera de la televisión, de las redes sociales. Y wow, o sea, hay muchas cosas que la tienen el clavo. Es más, para quien le interese, no, en Cinescope el año pasado hice una crítica un poco larga, pero buena, del documental de Crónica de un asesinato de Paco Stanley. Y tuve que regresarme a esta película, porque hay muchas cosas que Network, y fíjate, estamos en, fue, todo esto que ocurrió fue en los 90 en el contexto mexicano, y hay muchas cosas que le atinó en cómo, en la manera en cómo consumimos las noticias. Es lo impresionante que tiene esta cinta, o sea, sigue tan vigente y yo creo que se va a seguir quedando tan vigente así como vamos. Yo creo que es correcto. Creo que los dos tienen mucho a decir acerca de lo profética que puede resultar esta película, aunque quizás si nos situamos en el contexto histórico, estamos hablando de una sociedad americana y una televisión de los años 70, de mediados de los años 70, en los cuales pues ya habían sucedido algunas de estas cosas. Lo curioso es que lo que no había sucedido y que propone Paddy Chayefsky como parte de la historia, pues se ha cumplido cabalmente, si no es que más. El primer tema que me gustaría tratar y que creo que la película atina a tratar bastante bien es hablar de las noticias como entretenimiento, ¿no? Más allá de esto que solíamos hacer del periodismo honesto o de aquellos programas en los cuales se trata de debatir y buscar ángulos de la verdad, que esos son todos los temas que se pueden mencionar interesantes, eh, periodística, aquí se trata de la prostitución del periodismo, porque en pos de hablar de ratings, de hablar de cómo jalar audiencias o de cómo hacer que un programa en específico permanezca en el gusto del público. Y me gustaría empezar con Valentina. ¿Cómo ves en la película, y quizás extrapolándolo también a la situación actual que podemos ver en cualquier cadena de cualquier país de televisión, eh, el tratamiento que se le da a este enfrentamiento, digamos, entre la honestidad periodística y el entretenimiento? Bueno, creo que una de las cosas fundamentales de eso que también decías, de eso de que era ese entretenimiento, es el hecho de que la gente antiguamente, pues ya te digo, hoy en día no tiene, la gente empatizaba o en algún momento generaba un vínculo también con esa persona que desde el otro lado te estaba dando las noticias. O sea, en este caso es Howard Bill, pero esa cuestión bueno, de cómo desencadena, lo van a echar, que es una cosa que hoy en día lamentablemente como que parece que está tan naturalizado de pensar, bueno, hay determinados trabajos que llega un punto que, bueno, hay que despedirse y listo. Y sin embargo el hombre decide que ya te digo, era un caso incluso y creo que nace un poco la idea de Chayefsky de hacer el guión basado en el caso de Christine, que también era una película de Rebecca Hall, desconozco el apellido, que era una presentadora de televisión que en efecto se suicidó. La mujer tenía igual otro trasfondo mucho más depresivo y demás, pero este hombre que básicamente su vida es eso, y cómo eso mismo, cómo hizo tanto la noticia su propia vida, ese simplemente esa cuestión de presentar al punto que cuando lo va a perder o lo va a perder simplemente se desconoce. Pero creo que el tratamiento de noticias, eso mismo, de cuánto de nuevo es esa conexión que se hacía con la persona que estaba del otro lado, pero también que efectivamente es lo que la película plantea, la única verdad incluso, ya no siquiera forma de informar, que depende obviamente de la investigación, la labor periodística, venía de ese tubo. Y era al mismo tiempo, era como, bueno, me estoy sentando enfrente a una televisión a ver la noticia, que era la manera que tenía de estar conectado con el mundo. Entonces era una doble cuestión. Sentarse a verlo era una tradición, pero al mismo tiempo era la única manera que tenías de saber qué es lo que estaba pasando en tu propia ciudad y en tu propio mundo. Aaron, misma pregunta y a lo mejor también llevándolo a temas que podemos hablar incluso de la realidad mexicana. Creo que tú eres un poquito más joven que yo, pero igual sabes de este ritual que había de sentarse enfrente del televisor con toda la familia, de ver o de que las noticias te llegaran a lo mejor por una o dos cadenas de televisión
Y esto se prestaba justamente a intereses políticos, a intereses monetarios, a intereses comerciales, que también hacían que se pervirtiera la forma de dar la noticia. Esta película de Network tiene algo interesante, que es el título en español, que muchas veces no concuerda con lo que quieren, pero en esta ocasión, esto de decir poder que mata, es interesante el trasfondo que le van dando a través del título, porque estamos hablando del cuarto poder, de una televisión que a través de los medios, de las cadenas de noticias, o lo que nos toca aquí en México con, no sé, con un Televisa, con un Sabludovsky antes, con distintos informadores, podíamos ver también manipulado por parte de la cadena. Y eso es algo interesante. No sé tú cómo ves el enfoque que se le da, no necesariamente al presentador, sino justamente a la cadena y a los intereses que hay detrás. Bueno, antes de comenzar con el tema social político que toca Network, hay que sentar las bases de la película. La cinta es de un subgénero de un thriller empresarial o corporativo. Hoy todo el mundo está perdiendo la cabeza por Succession, que lo consideran como el último gran thriller corporativo o empresarial, cuando la verdad es que una de las cosas que innovó Network es que fue, si no me equivoco, uno de los pocos thrillers empresariales que había. ¿Por qué? Porque van armándote la historia de, en base a la situación que vive esta cadena, dado que en la historia se nos cuenta que una vieja cadena acaba de ser adquirida por una nueva cadena y comienza ahí un duelo de intrigas por el poder empresarial, lo cual comienza a generar que el enfoque que se le da a las noticias comience a cambiar. ¿Por qué? Porque incluso se nos pone en una de mis escenas favoritas de la película, donde están enfrente del consejo de los accionistas, los empresarios de esta fusión, y dicen que el departamento de noticias genera bastantes pérdidas. Entonces, ¿cómo durante la película se van preguntando, cómo podemos hacer que ahora el departamento de noticias pues ya no sea rústico, ya no sea, tenga déficit dentro de los estados de resultados? Bueno, vamos a convertir la noticia en entretenimiento, que deje de ser esta noticia aburrida que da un señor detrás de un escritorio y casi declama con tanta serenidad, y que se convierte en un espectáculo. Trayéndolo al contexto actual, si bien al principio tenías razón, ya estaba empezando como que a ocurrir cierta tendencia en Estados Unidos de que las noticias tuvieran cierto tipo de morbo. Al menos se respetaba que el presentador no era parte del show. Una de las cosas que te dicen en el periodismo que es muy básico, y creo que es donde esta película profetizó, y creo que en estos últimos tiempos fue lo que ha terminado por romper, es que el periodista o el que da la noticia se convierta en la noticia, lo cual sucede en esta ocasión y termine siendo parte de este circo, parte de este espectáculo. Y eso yo creo que es el primer enfoque de Network, antes que vamos a hablar creo que más adelante, de cómo pues esta forma de dar noticias se convierte también en una plataforma mediática para que diferentes ideologías, tanto económicas como políticas como sociales, encuentren una plataforma para pues ser lanzadas. Pero esa para mí es primero la base, Network, es lo que yo le digo, la espectacularización de las noticias, que volviendo al contexto mexicano, me gustaría, ahorita le preguntamos a nuestra invitada, pero por lo menos en México en los 90 eso se vio mucho. No sé si te acuerdas, José Roberto, con la salida de la nota roja. Y más aquí en Ciudad de México, que de repente cambiamos de gobierno y también rompimos la hegemonía de Televisa y pum, empezaron a salir noticias, ya, si de por sí ya había cierto tono sensacionalista en los periódicos, ustedes recordarán el Alarma y todo eso, pum, de repente en los 90 empezaron los especiales o las noticias o los programas de policías, de gente, casi que tendía a la no por tortura y todo eso, o a la victimización o a la casi, ¿cómo le diríamos? A la miseria, a la glorificación de la miseria. Empezaron así, pero era lo que vendía, era lo que la gente ve.
Y es lo que se muestra en la película. Al final del día, la gente está cansada de que le den las noticias de la manera que se les dan, de que estén con cierto establishment, que lo dice el personaje de Dayan, y lo que quiere es, pum, que se rompa ese establishment, que sean aparte, que te entretengan aparte, y que sean como un escaparate para el enojo que en este caso, en el contexto de Network, trae el americano promedio. Y literalmente así como lo describió Dayan en las primeras escenas, es lo que pasó alrededor del mundo. Y no, yo creo que no nada más en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Lo interesante, digo, empezando ya a armar un poquito la complejidad que tiene el guión y lo bien que aborda muchos aspectos, es que no se basa solamente en este thriller corporativo, sino que va creando varias historias alrededor, porque podríamos decir incluso que esta es una película coral, más allá que sí tenemos un protagonista, que quizás es el personaje de William Holden, el de Max, que para mí incluso creo que es más protagonista que lo que hace Howard Beale, ¿no? El hilo conductor del guión va a través de esta alegoría de lo que representa Max Schumacher como uno de los periodistas íntegros y cómo se va enfrentando al corporativismo, ¿no? A través de eso, lo que hace Chayefsky es hacer una sátira y una alegoría completa a lo que son los medios de comunicación, explotando y poniendo el dedo sobre la llaga a muchos temas de la sociedad que van atañendo. O sea, ahorita tú mencionabas el tema, sí, de corporativismo, pero también del enojo, la frustración que puede tener el público y cómo esto incluso se puede tomar como una alegoría de lo que está sucediendo en la sociedad en general, ¿no? Una sociedad, hablando de la estadounidense de los años 70, que tiene ecos en cualquier otra sociedad, digamos, actual o moderna, pero que aborda justamente esto como una alegoría de lo que está sucediendo en general, no nada más con la gente del público. Sin embargo, digo, de nuevo, lo hace poniendo el dedo sobre la llaga a muchos puntos. Eh, es difícil cuando hablamos de un buen guión que trate de atacar tantas viñetas y que lo haga bien. O sea, muchas veces decimos, oye, quieres abarcar tanto que no cierras un círculo en una historia, que no hablas bien de esta otra, que no terminas incluso por atacar a muchas otras de las que estabas poniendo como targets. No sé, Valentina, si hablando como tal del guión y de, digamos, los múltiples enfoques que se le puede dar, encuentres alguno de los temas que te sea para ti más relevante o que adquiera una cierta relevancia más allá de esta parte a lo mejor de las noticias y el entretenimiento, que era lo primero que hablábamos, sino qué otros puntos notas tú en el guión. Mira, a mí una cosa que quiero que retomaba de lo que decían del tema de la crónica, acá se llama mucho la crónica roja y es una cuestión que capaz que acá en Uruguay no es tanto, pero en Argentina, digo, hay un canal incluso que se llama, un canal de noticias que se llama Crónica. Crónica Televisión es muy conocido porque la gente lo conoce, ya te digo, y lo consume, porque visualmente es horrible, porque realmente es feo. Tiene unas placas literalmente rojas con unas letras tipo de esas bien gruesas, blancas, una música muy lúgubre, donde básicamente te dan las noticias como por ejemplo balearon a una persona, asesinaron a esta gente. Tiene una manera aparte, claro, porque te tiene que entrar en ese cartel y esa es la manera que tienen de vender, de ir como llevando hacia la noticia, hacia el morbo y la gente lo consume. Y es como que se juega mucho con eso de, y digo, es un canal que creo que comenzó a tener más vorágina, bueno, cuando fue la crisis de los 2000 acá en esta región, en el Cono Sur, en Argentina primero, y después, bueno, hizo todo el impacto desde Brasil hasta Uruguay. Y la gente comenzó a consumir porque, claro, era una manera de en efecto, de estar enojados. Y creo que también juega con ese enojo, esa cuestión bueno, hoy en día ya te digo, si este año la vi una vez y creo que lo que me llamó de nuevo otra vez la atención, ahora, ya te digo, todos los años como que dependiendo del contexto, es el tema de eso mismo, de cómo se traspola el hecho de que acá se está viviendo una cuestión de mucha inseguridad, de muchas cuestiones, porque más allá del tema de globalización, económicos y lo que sea, que todos ya más o menos lo manejamos, está esa cuestión de ese descontento de qué hago, qué se hace con la delincuencia y lo demás. Y Network lo aborda de esa manera, o sea, de cómo generar incluso entretenimiento. Hay una escena, a mí el personaje de Diane me encanta, porque creo que incluso fue yo me atrevería a decir, digo, veníamos de un año, digo, incluso el Oscar a Faye Dunaway se lo da Louis Fletcher,
conocida por ser en realidad la primera gran villana del cine que termina efectivamente en los años 70 con un Oscar. Y hay gente que te dice, bueno, Diana Christensen es una villana. Para mí, Diana Christensen no es una villana. Al contrario, es la persona que tiene la cabeza mejor puesta de todas, pero al mismo tiempo es lo suficientemente fría y suficientemente por fuera de la sensibilidad que uno está acostumbrado a que te presenten un personaje femenino. Y hay una escena puntual que me encanta, que cuando ella se presenta hacia la activista por ser de una forma comunista, la manera que tiene de presentarse. Yo soy una racista tipo la calla de los altos círculos imperialistas. Y ella se presenta de una tal forma que no le interesa. Mientras que el otro personaje le contesta, y yo soy, y le dice, como una sierva, le dice del comunismo y más. Y ella le dice, esto es una gran base para una amistad. Porque las dos tienen muy claro lo que quieren. Y ella se pone sobre la mesa a mí, y hay una frase que se lo dice perfectamente a los asesores que vienen. A mí el contenido político no me interesa, porque ella sabe que el contenido político no vende y su interés siempre es vender. Entonces, ¿cuál es el interés? Que a mí me hables de ese famoso ejército ecuménico de liberación, que por mí hagan lo que quieran, hagan la propaganda que sea, porque a ella no le importa, pero que me muestres actual footage, dice ella, de un robo real. Y uno piensa, no, ¿cómo va a ir la gente digo, si uno se pone como un poco más eh, moralista, no, ¿quién va a querer consumir eso? En efecto, se va a consumir. Y si se consumía en los años 70, más o menos años 70 en un Estados Unidos donde las grandes ciudades, en especial Nueva York, tenían unos problemas de delincuencia increíbles, obviamente lo van a hacer en el siglo XXI, porque es esa cuestión de generar el morbo y que después la gente se insensibilice. Además, venía de un caso, digo, como Chayefsky eso mismo es muy incisivo en meterte muchos distintos casos, desde una periodista que se suicida en cámara hasta una heredera rica que efectivamente se aburre y decide unirse a un ejército en cierta forma para robar bancos y fingir su propio secuestro. Y él te lo mecha absolutamente todo y a través de este personaje, Holden sí como representando la cuestión más moral y en efecto el que quiere hacer el periodismo, y esta mujer que no tiene absolutamente nada que perder. Punto. Entonces, de nuevo, me parece que más allá de que se le van viendo también los hilos al personaje de Diana Christensen, en estas escenas puntuales es como que se ve en efecto todo lo que se quiere hacer y lo que alguien no está tipo dispuesto a abrir. Y cómo conviven intereses. A ella no le interesa lo que está diciendo. Y me parece que es como muy fundamental para hacer un clic en el film. Es que es difícil realmente, creo que hablar de una sola escena o de una sola línea narrativa cuando, de nuevo, o sea, se abordan tantos. Algo que mencionabas, Valentín, es cómo puedes hacer a un lado las ideologías en pos simplemente de buscar, en este caso, lo como hace ella, el rating, ¿no? O sea, el personaje de Diana, más allá de estar interesada o no en su vida personal incluso, o en sus ideologías o lo que se va a ver en televisión, ella está interesada en ver qué es lo que va a traer y vas generando este morbo y ahí podríamos hablar que es distinto el enfoque que le podemos decir si lo que busca es generar el morbo o incluso malear como tal la verdad y malearla de forma que te vaya generando una, o sea, siendo explotada. O sea, ¿hasta qué punto la verdad cuando está siendo explotada tiene pureza, ¿no? Tiene esto. Pero ella, lo interesante es eso, que no está interesada ni siquiera en decir qué estoy poniendo en cámara. Si a la gente va a hablar del programa de Mao Zedong o vamos a hablar de X, Z o Y cosas, yo lo que quiero es que venda. Yo lo que quiero es que la gente se sienta atraída hacia esto. ¿Y qué lo va a traer? El morbo. Hemos visto quizás en algunas otras películas cómo el tratamiento de estas verdades, incluso a nivel periodístico, pueden ser maleables de manera que se pueda hacer algo redituable, ¿no? O sea, yo pienso siempre que veo esta película también en Ace in the Hole, la película de Billy Wilder con Kirk Douglas, o más recientemente, por ejemplo, en películas como Nightcrawler, ¿no? Que, que te llevan justamente a decir, ok, ¿qué es lo que estoy poniendo? Las noticias las tenemos que entender sí como algo verídico, algo que te están poniendo que está sucediendo, o podemos pensar que pueden ser maleadas y llevadas a un punto de explotación. Incluso cuando estás confrontando ideologías, o más aún, que lo pone Chayefsky, borrando las ideologías porque estas no importan. Aaron, no sé si querías abonar algo aquí. Pues yo creo que Valeria lo dijo muy puntual. El mejor personaje para mí es el de Dayan, que no creo que sea un villano, o sea, es el personaje más lógico.
porque incluso Max se lo dice, eres la reencarnación de la televisión, fría, para ti todos los temas, desde la tristeza, la guerra, la violencia, todos son maniqueados o todos son banales para ti, y tienes la habilidad de transformarlos en una narrativa y en una manipulación para vender, que eso es lo que hace la tele. Bueno, eso en teoría no hay que generalizar porque también hay buenos contenidos televisivos, pero en sí, bajo la óptica básica o bajo el precepto básico de quiero conseguir rating, lo que se hace es banalizar todos los temas posibles, al punto de que, como dice, que es una de mis igual otras escenas favoritas, la que casi sucede al final, que Max le dice que ha perdido la sensibilidad, y eso y Diane es un personaje lógico, la verdad. No le es un personaje que lo único que quiere, y es claro, yo solo quiero 30% de share y 20% de rating. O sea, y eso es la televisión. O sea, y me encanta porque este personaje está muy nutrido en diferentes capas. Es de programación. La gente que se dedica a trabajar en programación o símil contenidos, pues lo que busca es eso, como su objetivo principal es pues generar rating o números para las cadenas televisivas. Y ojo, lo voy a conectar con algo. Estamos hablando de la televisión, que a lo mejor para muchos centilenios ya será del siglo pasado, pero no es muy distinto a lo que hoy vivimos. O sea, hoy si bien no tenemos la mesa grandota, o las 5,000 personas trabajando en un canal de televisión para buscar o generar contenidos, hoy tenemos gente, y allá, en otros canales, que no es diferente no es muy diferente de allá. O sea, youtubers que están en la búsqueda de generar likes, o generar me gusta, o generar views, o generar retención, buscan cualquier tema, pero y a veces incluso lo tratan con tanto morbo, tanta insensibilidad, que se terminan volviendo igual una Dayan, donde no importa lo que estés tratando. Lo importante es generar views, generar vistas, generar monetización. Y ahí es donde vuelvo a decir, o sea, en ese sentido, Network, si bien ya no estamos en la época de la televisión, pues no sé si la época del internet, de las cosas, como dicen por ahí, sea incluso mucho peor o igual. No sé, en internet muchas veces lo podemos ver incluso con gente que más de buscar contenido. ¿Sabes de quién me acuerdo? No sé si se acuerdan bueno, ubican a Logan Paul, que igual es uno de los youtubers más famosos, a nivel mundial, y la insensibilidad que tuvo al meterse a ese cementerio. Eso es un ejemplo, pero, o sea, Logan Paul es una Dayan. O sea, el tipo no es bastante insensible a varios temas, y lo único que le preocupa pues es generar rating y vender su mugrosa bebida energetizante. Entonces, ahí y así podemos irnos con varios ejemplos. De gente que no nada más hace cosas en cámara por atraer esos views, sino también lo podemos ver de atraer patrocinadores o de tener, de meter algún anuncio, algún spot, más allá de generar un contenido que valga la pena. Muchas veces podemos ver entre más sensacionalista, entre más viral lo puedas hacer, pues en teoría es mejor, ¿no? Cuando pues, no estamos hablando quizás de un buen contenido. Pero yo quiero ver algo, o sea, hablamos de network, claro, como lo que es esta televisora y lo que es toda la industria, pero lo mismo se puede extrapolar a cualquier industria, a cualquier sociedad. O sea, aquí algo que me gusta es cómo se pone sobre la mesa el tema del corporativismo, y es que el personaje, por ejemplo, que interpreta Ned Beatty, el de Arthur Jensen, que tiene un monólogo. Uf, o sea, creo que no sé cuántos monólogos puedas hablar que sean de los mejores en la historia, pero con 5 o 6 minutos tiene la fuerza suficiente para quedarse en tu cabeza, más allá de la interpretación, porque es una interpretación a toda potencia, por todo lo que dice, por cómo te va poniendo sobre la mesa el hecho de decir, olvídate de las naciones, olvídate de la ideología, olvídate de los partidos, olvídate de nada. Lo que estamos hablando aquí ya son corporaciones, ya son naciones o ideologías, no existen,
Aquí tenemos corporaciones. Y entonces podemos pensar que el mundo como tal es un negocio y que todas las personas nos volvemos accesorios. Que eso es algo que creo que también atina muy bien a poner sobre la mesa el guión de Chayefsky y la dirección de Lumet, porque tampoco la podemos hacer menos, de una forma impresionante. Y entonces Network se convierte en una alegoría ya no nada más a las cadenas televisivas o a las noticias, sino al mundo. Vale. Sí, a las relaciones internacionales. Yo pienso, ya te digo, es como... En especial, digo yo que soy de relaciones internacionales en aquel entonces, el concepto era, bueno, tipo, ¿quiénes se interrelacionan? Son los estados y, bueno, tenés los organismos internacionales, que en aquel entonces en realidad era la ONU, pues ni siquiera existía la Organización Mundial del Comercio, el FMI, alguna cosa, pero lo que estamos hablando de nuevo eran cuestiones de relaciones entre estados, eran esos mega bloques. No se hablaba de una empresa o una transnacional haciendo, por ejemplo, efectivamente siendo un actor. Y parece que se adelanta, que te dice, no va a terminar acá. En efecto, vamos a tipo a llegar a otro límite. El hecho de cómo incluso introducen de manera jocosa la cuestión del árabe, de bueno, los árabes nos compraron, no sé qué cuánto, o uno de los monólogos del propio Warren Beatty cuando dice que se murió ese empresario, dice, ¿qué tiene que ver esto? Se murió un viejo rico de cabello blanco, ¿qué tiene que ver esto con el precio del arroz? Y en aquel entonces es cierto, era una cuestión, digo, era una variable que no se estudiaba, que a nadie le interesaba porque parecía que no tenía ninguna relevancia, que en algún momento iba a morir, que si alguien iba a tener un determinado poder, y obviamente conocíamos, a ver, en aquel entonces Coca-Cola, todos estos tipos de megas empresas ya existían, digo, por ponerte ejemplo de lo que era, digo, empresas de consumo, pero no existían otro tipo de empresas o de cuestiones que efectivamente se supiera que tenían otro interés. Parece que lo mismo te está diciendo, ahí lo tengo. Y el monólogo que mencionabas, el de Viti, el otro monólogo, perdón, que son 5 minutos, tú no ves siquiera al actor y no interesa, es como que tiene una potencia, tiene una cuestión y a veces incluso, ya te digo, no solo no lo ves, porque en realidad digo la cámara y en eso sí hay que darle mucho el mérito, obviamente, digo, Lumet era un artista también de cómo llevar la cámara, pero simplemente le ves a veces cuando hacen el foco en Warren Beatty y la cara de claramente de que parecía que estaba teniendo otra suerte de epifanía y en efecto la estaba teniendo. Eh, También eso creo que la cuestión de cómo juega de esas cuestiones de iluminación y esos pequeños desbordes de llevar hacia el humanismo. O sea, el problema de Warren Beatty es que... De Warren Beatty, ¿por qué me Netflix, lleva Warren Beatty? De Beatty, no. Ay, ¿cómo es que se llama el personaje de Peter Finch? Se me fue el Howard Beale. nombre. Howard Beale. No sé aparte por qué Warren Beatty. Se ve que lo estoy invocando con alguna conexión Con con el Faye apellido Dunaway. es Beatty. Sí, por eso. El personaje de Howard Beale lo que hace, incluso es como que. ¿Por qué lo conocemos? Porque en realidad sale de esa cuestión de ser esa pantalla y ser el que te está dando los informes, porque simplemente se desborda. Y se desborda porque tiene esa cuestión de humano. Que incluso en un momento también le pasa, digo, vuelvo a lo que Aaron decía acerca de ese final que le dan al personaje de Diana Christensen, cuando básicamente William Holden la saca total y completamente y le dice: sos insensible al sufrimiento. Y se lo dice a colación, y me parece que es la mejor escena que tiene Faye Dunaway en la película, se lo dice a colación de que le dice básicamente, ya está, se terminó, y la mujer va, digo, se mantiene siempre con esa cuestión de en realidad impoluta, va a agarrar una taza y se empieza a temblar y se da cuenta que en efecto está tipo teniendo una suerte de emoción humana. Y le dice, ¿qué es lo que querés? Y le dice, quiero que me ames. Y ella dice, yo no sé cómo hacer eso. Porque toda su vida la ha construido también en esa cuestión. Y hasta que él al final le dice, en un par de años tú te vas a tirar de tu famosa oficina, como diciendo, ¿hasta qué punto llegaste? Y con toda esa cuestión alrededor también ella genera una suerte de destrucción. Y es el personaje más manipulador. Y digo, quiero hacer referencia a la cosa que también tú mencionabas del tema de que se habla de network y la conexión de hoy en día todo lo que tenemos con Succession. Pero pensemos, si yo a veces hago esa conexión, digo, porque es otro personaje que me gusta mucho, el de Sheep Roy. ¿Cuál es el final de Sheep Roy? En efecto, es un personaje que, digo, ¿cómo queda? Que es una mujer que tenía todo para ser empoderada, una persona que aparte había trabajado en política, que lo tenía todo, se la cargó como una cuestión personal y termina en parte quedando en cierta forma debajo de su propio esposo por una cuestión en realidad que tiene que ver también con una cuestión de humana y de mujer que va a ser madre. Y vos tenés el personaje de Diana Christensen 45 años después que te desafía ese tipo de cuestiones. Diana Christensen no queda embarazada, incluso te dice que su propio matrimonio fracasó porque su esposo era homosexual. Y te dice, y yo después como que ella misma se desarrolló una cuestión de que lo único que le interesa es hacer el negocio, ponerse la ropa y vestirse e irse. Cuando mantiene, digo, una relación sexual no le interesa absolutamente más nada.
ya te digo, eso también, eso mismo, cuán trascendente es el personaje. Un personaje que no la ves sentir mayor placer que cuando habla ante un montón de espectadores, de espectadores diciendo de sus propios logros, cuando hace un acuerdo con una persona que es diametralmente opuesta que ella, y cuando ve a un hombre teniendo un desborde en televisión. O sea, es horrible. El mayor clímax que puede tener el personaje de Diane es cuando está hablando de los números. Cuando empieza, por ejemplo, ver al personaje de Howard Beale y dice, imagínate que lo haga, que podamos llamar los números que esto va a representar, estamos hablando de un 50 de share, estamos hablando de eso. Ella, creo que tú dices que es uno de los Oscars que más te gusta como mejor actriz. A mí la gama que tiene Dunaway Es él. es maravillosa y lo ves justamente con esos momentos de pasión y de calma que te puede manejar en una misma escena, puede hacer las transiciones de manera perfecta, pero vaya, sobre todo cuando la ves alcanzar estos niveles de explosividad y de emoción, es cuando está hablando de los números, porque después bien decías tú, cuando la confronta Max, cuando le dice muchas cosas Max, ella es calma, ella es calmada, ni siquiera se vuelve ni visceral, ni nada, todo le puede resbalar, ¿no? Digo, más allá de que hablemos de este personaje, sí como una alegoría de los medios mismos de comunicación, de lo que es el entretenimiento, confrontada con Max, que decíamos es a lo mejor el periodismo más honesto y cómo se puede sentir una atracción por el rating, por tratar de hacer entretenimiento, pero al final es una relación infructífera. La forma que tiene ella, por ejemplo, de asimilar todo lo que le dice Max, a mí me parece que en los ojos se ve una actuación impecable. Y Aaron, Sí. estamos hablando de una de las actuaciones impecables de esta película, porque estamos siquiera obviando a Peter Finch, por ejemplo, a Robert Duvall, que también tienen momentos que son, creo que cumbres en cuestión De, actoral en cualquier de- año. de hecho, creo que otra cosa que me encanta del guión de Network es que cada personaje eh, básicamente no necesita tanto de muchos diálogos o de un contexto a lo mejor tan amplio, porque con los pocos momentos que tienen para representártelo, ya te lo describieron. Y un ejemplo, por ejemplo, es el de Hackle, el de Robert Duval, que, o sea, dos escenas, ver cómo más o menos está ahí tratando de hacer sus juegos de poder y la descripción que te da Dayan, ya sabes que es un hombre corporativo, o sea, que es un hombre que frío, que lo único que le interesa pues es la parte corporativa y no más. Y aún así está muy ejecutado, muy bien ejecutado por Robert Duval. Y por ejemplo, Howard, que creo que está entre mi segundo o tercer personaje favorito de la película, pues con lo poco de contexto que te dan en las primeras escenas, esa escena del bar, y un poco que te dicen que su esposa murió el año pasado, es más que suficiente para saber que el tipo está pasando por una crisis de depresión enorme. Y con también todos estos diálogos que hay alrededor de Howard no está bien, pero lo único que está haciendo es querer explotarse su neurosis y su depresión para poder generar rating, es que ya sabes que es un tipo que no, que a pesar de que la película a veces tiene como esos tonos, como ese sueño que tiene de que puede ser medio clarividente, sí, un profeta, eh, sabes que el tipo no está bien de la cabeza. Y volvemos a otro tema que toca Network, y que lo quiso tocar, por ejemplo, Joker, pero no lo hizo tan bien, que es por desgracia cómo hacemos ídolos a lo mejor a gente que no tendría por qué ser ídolo. Y este es el ejemplo este es el ejemplo con el personaje de Howard, o sea, es un tipo desquiciado que solo una cadena se está aprovechando para sacarle jugo. No deberías tener por qué ser un ídolo. O sea, si bien hay cosas que sí tiene un punto en lo que dice, por ejemplo, a mí me encanta un monólogo el de la famosa frase de estoy enojado y no pienso tolerarlo más, o también el primer monólogo que se echa cuando vemos su nuevo programa, si bien sí tiene un punto, es un hombre muy deprimente, es un hombre que está en una etapa muy depresiva y que por desgracia se está abusando de su estado para poder generar cierto contenido. Y voy a saltar un tema interesante, porque de hecho vemos al principio de la película que
no se le da toda la libertad que se quiera a Howard por ciertas normas que tiene la compañía. Y la película te habla de un tema que ahorita que tocamos la parte de las ideologías, si bien sí puede haber libertad de expresión en estricta teoría, esta libertad de expresión o esta libertad para decir las ideas que uno tiene, no va a ser consecuente al menos que uno se tenga una plataforma, o no va a ser bien recibida al menos que el resto del público esté interesado o genere cierto tipo de views, cierto tipo de ganancias, cierto tipo de rating. Vaya, que haya un conglomerado o una masa que te siga. Y si hay, y aquí es, y lo pongo de ejemplo, o sea, en la película al principio Howard tenía ideas alrededor de que capitalizaban en el ojo de los americanos, pero posteriormente cuando tiene esta conversación con Arthur, su idea, que tiene varios puntos interesantes, su discurso cambia y se vuelve más depresivo. Y aquí es cuando empieza a bajar el rating del programa. Entonces, aquí es como la gran... Hay mucha gente que dice, sí hay libertad de expresión, sí hay libertad para decir ideas, pero ojo, si hay libertad para decir ideas de expresión en los diferentes medios de comunicación, llámese televisión, llámese redes sociales, siempre y cuando generen cierto tipo de share, de ganancia de likes y de views. Igual, por ejemplo, la otra parte es este ejército ecuménico que le consiguen un programa, que, o sea, sí, libertad y todo eso, pero libertad siempre y cuando sea un objeto de consumo. Y eso es una parte muy interesante, por ejemplo, porque, por ejemplo, la ideología que a lo mejor a veces tenga una persona, y en este caso a lo mejor algunos preceptos izquierdistas, solo van a ser, por desgracia, socialmente aceptables, siempre y cuando sean un objeto de consumo. Ejemplo, playeras del Che Guevara vendidas a más no poder con su símbolo. Podemos hablar de muchos ejemplos en el cual la ideología más bien está de nuevo al servicio de pues estos intereses corporativos, ¿no? O sea, mientras lo que dice el personaje de Diana, a mí mientras me estés dando este rating, tú puedes decir lo que quieras, tú puedes ahogar lo que quieras, ahí sí voy a hablar de libre expresión, ahí sí voy a tratar de defender que esté saliendo al aire, incluso cuando lo que está saliendo al aire es un asalto a un banco, incluso cuando lo que está saliendo al aire es un ataque terrorista y lo maneja como esos pequeños diálogos que se vuelven en teoría banales para ellos, es decir, ¿sabes qué? Pues podemos abrir la segunda temporada si conseguimos que vuelen un puente, ¿no? Que ataquen un edificio, porque eso pues es lo que va a traer. Que podemos lograr que lo graben. No sé, Valentina, ¿cómo lo veas tú? Sí, incluso, ya te digo, cuando tiene toda esa conversación ella sobre el tema de, aparte digo, la manera incluso que se lo dice, a mí ya te digo, tiene muchos manierismos, digo, el personaje de Faye Dunaway, que me parecen brutales, o sea, ya te digo, podría pasar una hora hablando solamente de eso y me quedaría corta. Cuando le dicen, no, porque queremos tener control del contenido político, ella está muy cercana y dice, I don't care a damn about political content. Lo tiene muy claro, yo quiero esto y aquello. Pero después, también esa cuestión digo, esa línea de lo que quiero saber y lo que no. A ver, Howard Bill tiene varios monólogos, porque en realidad es un personaje incluso que trabaja mucho por monólogos. En realidad sus grandes momentos son efectivamente un monólogo. Y digo, está el del I'm as mad as hell, pero también está cuando él simplemente ingresa y empieza a contar acerca de que el tubo, y él dice, este tubo ha sido capaz de crear presidentes, pero también de hacer caer presidentes, primer ministros, papas, o sea, se está metiendo con absolutamente con todo, que en realidad no es algo que está tampoco tan distante de hoy en día. Una noticia, un clic, algo, que hasta que obviamente digo, todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, en efecto puede tener o sea, una cuestión letal. Lo estamos viviendo incluso hoy en día, digo, que no es una cuestión tanto de ideología, pero con lo que pasó hace unos días atrás con Kate Middleton. Se llenaron las redes sociales de teorías de que si en realidad está peleada, si incluso había salido la tontera de que estaba con eso, que era un chiste, pero digo, quien lo lee, digo, o sea, un clic mal, una persona grande te está diciendo cómo se metió en la experiencia de Willy Wonka, la mujer desapareció, se hizo una cirugía estética que le salió mal. Y después en realidad, bueno, sale la noticia en efecto trágica de que está batallando contra un cáncer
Y vos te das cuenta cómo en realidad, digo, o sea, fue la noticia, pero aún así se está como en esa cuestión de, ¿será verdad o no? O sea, toda esa como suerte de hasta qué punto yo le puedo creer a lo que se nos está vendiendo. Antiguamente era la verdad absoluta y hoy en día no lo es, o sea, hoy es como que todo está cuestionado. Entonces, tipo, tú tenés a esta persona en un desborde también que podía decirte cualquier cosa, o sea, siempre que le vendiera, si en efecto, no sé, venía vestido en él mismo de Mao Zedong, digo, Howard Billy entraba y Diana Christensen comprobaba que eso le daba un montón de rating, no le interesaba en lo más mínimo, porque era eso lo que quería. ¿Y cómo hacían convivir eso mismo? Una persona que en efecto estaba luchando contra una depresión, contra una demencia total, porque una persona que incluso él cuando tenía esa suerte de epifanías se desmaya y la gente es donde más lo aplaude. Porque claro, era ese morbo de decir realmente capaz que le está pasando algo y él nos está contando algo por fuera de lo normal. Y por otro lado tenías a esta mujer metiéndose con toda esta gente que era literalmente, más allá de que si uno estuviera bien o no, digo, o sea, a ver, Chayefsky también hay que llevarlo, digo, en los guiones, digo, como una persona, digo, que en términos de ser críticas sociales y críticas políticas era muy bueno, pero también era una persona que incluso en aquella época era, digo, no digo un ser despreciable, pero un ser que tenía una marcada identidad, que no lo ponía en sus guiones, de bueno, de pelearse incluso en los Oscars con Vanessa Redgrave cuando da su discurso sobre Palestina, porque él era, en efecto, era sionista, o sea, incluso hay un libro muy bueno él se llama Dave Itzkoff, que se llama I'm as Mad as Hell, que es un periodista, si no me equivoco, creo que fue del New York Times, donde él, bueno, te cuenta todas esas crónicas de cómo incluso se llega hasta el guión y te dice incluso que la idea inicial, digo, a ver, Peter, Chayefsky ya era un dos veces ganador del premio Oscar por el guión de Marty, que en realidad había sido el propio guión original, había sido de él y también había ganado por The Hospital. Pero en efecto, cuando empieza a plantear esta cuestión de esto y de cuestionar este statu quo, claro, digo, los lobbies, digo, en Hollywood, era como que estaban como, no sé hasta qué punto los estamos metiendo en algo correcto. Incluso, bueno, también pasa con la propia Faye Dunaway, o sea, que creo que es el personaje que más lo lleva, venía bastante trastocada con muchas cosas y él dice yo siempre lo escribí pensando en ella y ella asume el desafío sabiendo que en parte le hizo un downgrade en muchas cosas en el sentido de que ella no estaba muy bien, digo, venía con la pelea que había tenido con Roman Polanski, per se no se llevaba muy bien con William Holden por The Tower en Inferno y digo, fue un desafío de entre todas las cuestiones porque ellos mismos sabían que se estaba desafiando una cuestión. Y después, bueno, la paráfrasis de ver Peter Finch haciendo promo y lamentablemente le da el infarto y fallece. O sea, es como que al mismo tiempo tiene como muchas cuestiones que digo, en el propio libro de Hitchcock te dice, capaz que incluso hasta es la propia película, la propia realidad de cada uno de los personajes se vuelve una epifanía en la vida real. Y da miedo eso mismo pensarlo, que no solamente 45 años después vemos las cuestiones, porque ya te digo, para mí el monólogo donde él habla del tubo me parece brillante, porque hoy en día capaz que no es el tubo, pero es este aparatito. Y este aparatito es en efecto capaz de hacer cualquier cosa. No, ahí hay algo que me gustó y que quiero recalcar. No sé qué es realidad o no sé qué es ficción. Hay un monólogo de Howard, y creo cuando empieza a hablar de que se murió uno de los directores de la cadena, que dice, ustedes son reales, nosotros somos la ficción. Y es cierto, o sea, y por ejemplo, lo voy a conectar otra vez con el personaje de Diane y de Max, porque cuando Max le dice a su esposa que se va a divorciar de ella, y su esposa le pregunta cómo es esta nueva persona, fría, se educó con la televisión y como que está fuera de la realidad. Y es que es cierto, o sea, al final del día es la magia de la televisión o la magia de la pantalla, que como es una abstracción de la realidad, lo que estamos viendo, le compramos que a lo mejor no sea, que a lo mejor una parte esté maniqueada por cierta capa de teatralidad o de ficción, que a lo mejor decimos, capaz que esto no pasó, pero a lo mejor y sí pasó, a lo mejor, por ejemplo, como es con las noticias, a lo mejor es una parte, una abstracción de la realidad que lo que estamos viendo, pero no es la parte completa. Y es algo que Howard deja muy claro en ese discurso y la verdad me encanta porque tiene razón, o sea, creo que y es algo que a lo mejor me voy a contradecir, pero creo que si bien los medios de comunicación,
los medios electrónicos nos ayudan, por ejemplo, en estar en contacto con diferentes partes del mundo, en tener estos bonitos espacios para compartir. Creo que sí es necesario para nuestra generación y en general para todas las generaciones, a lo mejor despegarse de vez en cuando tantito de esta pantalla, salir a la calle. Sé que estoy sonando como abuelo, pero es para estar en contacto con la realidad, porque quizás el estar tanto tiempo pegado al celular, a la televisión, al internet, a las redes sociales, como que sí te quita cierta percepción de la realidad. Y lo peor, si estás constantemente siendo bombardeado por noticias sensacionalistas, como decía Andy Warhol en sus obras, el estar constantemente en contacto con esto puede ser que pierdas esa sensibilidad o ese contacto de lo que estás viendo. Si estás viendo a lo mejor o ves constantemente, y que por ejemplo, Michael Haneke en esta película de Venice Video lo planteó muy bien, el estar constantemente en contacto con material escatológico o con material sensacionalista sin tener como el tacto de qué es lo que estás viendo o que el mismo contenido te diga que lo que estás viendo sí es algo delicado, peligroso y debe ser tratado con sensibilidad, puede provocar efectos adversos en la salud mental o en la manera en que uno percibe la realidad, como le pasa en esta película a este niño Benny, que primero empieza viendo videos de decapitaciones de cerdos, decapita cerdos, mata animales, después ve videos de decapitaciones o de morición, no voy a decirlo porque a lo mejor no censura YouTube, o de desvivisiones de seres humanos, y ¡pum!, empieza a hacer lo mismo. Eso es un punto importante que creo que es a lo que quería llegar, se quería llegar con este guión de Network, que al final hay que tener mucho cuidado con lo que le metemos a nuestro cerebro, con lo que consumimos, porque podemos dejar de percibir la realidad tal como es. Es más, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hay una chica que se dedica en Twitter hace VFX, creo que hizo los VFX de la Ciudad de la Nieve, y puso un ejercicio bien bueno. Ojalá un día se los voy a compartir. En la edición, a ver si lo pongo, donde decía qué imagen es generada por inteligencia artificial y qué imagen es real. Y es una habilidad que creo que es necesario volver a recobrar porque estamos en una época donde no sabemos qué es lo real, porque ya cada vez los motores para realizar imágenes o video son tan fiables en la realidad que ya no estamos distinguiendo qué es lo real y qué es la abstracción de la realidad, lo semificticio o lo ficticio. Ahí en Netflix se tiene que hacer varias cosas, ¿no? O sea, primero estás utilizando la televisión, que era un medio nuevo, incluso también puedes hacer esa alegoría de que esta chica Diana es justamente joven porque representa este medio nuevo que tenía en ese momento cerca de 30 años, pero como dicen, lo que tenemos ahora es el teléfono, ¿no? Es esta abstracción de la realidad. Algo que creo que se hacía de forma interesante es que se podía distinguir en la televisión qué era ficticio y qué era de alguna forma real, entre comillas. Tenías esa ventaja porque tú decías, bueno, lo que está pasando en televisión sabes que es actuado, sabes que es esto, con la excepción de las noticias, ¿no? Que ahí sí, de alguna forma, tendíamos a creer que era real, o tendíamos, o era lo que en el imaginario estaba. El tema con esta parte que pues, en su momento yo creo que Chayefsky no hubiera tenido ni la forma de preverlo, es que con las redes sociales uno mismo es el que está bloqueando toda la demás realidad y nos estamos abstrayendo en un medio y una forma en la cual nosotros mismos censuramos todo lo que sea ajeno a nuestro pensamiento, nosotros mismos censuramos todo tipo de contenido que no vaya acorde a esta necesidad de adrenalina que seguimos teniendo y que sigue viéndose, en este momento lo ponían con esta necesidad de sacar el odio, de sacar el coraje o de querer algo sensacionalista y que ahora pues lo vemos con esa necesidad de generar adrenalina, ¿no? Tan constante como lo puede ser Es que acabas de tocar algo importante que es la base por el cual Howard tiene éxito. Capitalizar el odio y el resentimiento, que puede estar bien justificado, como por ejemplo es el caso de Network, que sí, todo, la inflación, las crisis económicas, los atentados, todo eso es una catarsis que lo que hace es poner a la sociedad en un estado de histeria porque dicen, ¿qué está pasando? Pero hay veces en que el odio a lo mejor no está fundamentado y si llega un tipo como Howard que lo llega a capitalizar
y este odio está tan mal fundamentado que llega a cierto tipo de grupos, eso es una parte muy peligrosa, o sea, porque, y más el odio siempre ha existido, o sea, desde los romanos siempre ha habido un grupo al cual la gente odia o tiende a descargar la frustración. Sin embargo, y los medios han existido, o sea, la Inquisición, el Coliseo Romano, solamente que ahora los medios, vamos a ponerlo así, están mejor moldeados o capitalizan mejor ese rencor que puede tener ciertas personas a cierto grupo, a cierto contexto que está sucediendo. Y es algo que Chayefsky ya nos lo había advertido y que la historia nos lo advirtió y desgraciadamente hoy lo volvemos a repetir porque hoy sí hay una trivialización y dicotomización del contenido. O sea, lo vemos en la política, lo vemos en la sociedad, lo vemos en la misma cultura. O sea, hoy el cine, y voy a citar aquí a nuestro amigo el inquilino, un saludo, que nos dijo una vez que el cine ya se está volviendo más como un partido de fútbol o como unas porras de fútbol donde están los fans de Nolan, están los anti-Nolan, se tiran media caca en Twitter, están los fans de Disney, los fans de Marvel, los anti-Marvel, y ya no hay una conversación sobre si verdaderamente el material que estamos consumiendo es bueno o malo. Solo hay de, yo soy fan de esto, lo defiendo a capa y espada, no me gusta, yo soy antifan de esto, y ahí es el cuento de nunca acabar. Pasa en la sociedad, por eso cada vez más está como, estamos volviendo como esta división entre diferentes tipos de grupos que no, a lo mejor no están generando una conversación y solo están generando más, más argumentos con vísceras que más una construcción de ver hacia dónde tenemos que llegar, y ahí nos lo advirtió Network muy claro. O sea, ahí está con Howard. Es esa cuestión de generar como que de dar justificaciones entre el odio con el más odio, porque yo siempre digo, cuando eso mismo que decías de la película es una cosa que yo siempre digo es, habla más de vos acerca de cómo defendés la película que odias, o sea, con cuánto vigor, que en realidad con la que te gusta, porque es como que sí, te gusta, ok, y eso, pero cuando uno habla de a mí, yo soy fan de esto versus el que es fan de la otra cosa. Estoy más para mi defensa es más bien atacando lo que al otro le gusta para como que yo llevarlo hacia arriba. Y una cuestión curiosa que un poco cuando vos hacías señalar del tema de política, la película nunca te presenta un personaje que en efecto, salvo ya te digo la parte Hobbes y el ejército ecuménico y demás, pero que no son realmente parte del poder político en sí. No tenés un presidente dando la cara, no tenés nada. Y me parece curioso eso en dos cuestiones. En aquel entonces es cierto, el poder político estaba en una determinada cuestión, emerge esta cuestión de estos tipos de actores empresariales, pero por el otro lado, vos venís digo, a nivel cinematográfico, venís de un año o dos atrás, o por ahí, digo, el que estaba trastocando ya el caso per se y después el film, con All the President's Men, que básicamente era una investigación y fue una investigación súper sensible, quizás la investigación súper sensible que pasó en Estados Unidos, que en efecto dio de baja a un presidente. Y cómo en realidad ahí se maneja realmente la noticia, no tanto por la inmediatez con la que nos manejamos hoy en día, que te dicen pasó esto y nadie se deja, sino lo que era verdaderamente un periodismo y lo que es verdaderamente un periodismo de investigación que requiere meses, que requiere básicamente un trabajo de espionaje porque es muy metódico. Y pasamos hoy en día, y por eso te digo también, les digo el tema de verla año a año. Miremos el caso argentino. Argentina tiene un presidente, salió básicamente de una cuna que no tiene nada que ver con la política. ¿Cómo se crea? Por un medio de comunicación. Milei nace por un descontento. Milei nace como un panelista primero, se le da voz a una persona para que básicamente grite, entre otras cosas, lo que es digo, yo miraba el video de, creo que era John Oliver, cuando él está para ganar, que lo menciona y dice, el señor rompía piñatas del Banco Central. Y esa cuestión de demostrarle a la población el descontento, una población que venía, digo, el pueblo argentino es muy particular, y lo puedo decir yo como uruguaya, y como alguien que estudia la política argentina, pero digo que tienen tanto vigor y tanta pasión. Cuando son pasionales, lo vemos en el fútbol, lo vemos en la música, lo vemos en la política.
y le quitan esa cuestión de, bueno, lo que tú conoces como el statu quo imperante de lo que igual hace muchísimas décadas es la política, no te sirve. Yo te construyo algo y en efecto esa cuestión de darle forma a un medio de comunicación. Y yo pienso, si parece que Chayefsky también fue como muy premonitorio en eso. Y digo, y uno no sabe lo que después pasa en eso. ¿Quién piensa que si se le hubiera ocurrido, o si eso hubiera sido una serie, capaz que el ejército ecuménico de liberación y ese hombre que está comiendo pollo, básicamente pollo frito en su casa, no termina con un programa de televisión o algo y termina siendo capaz que un político? Eso es lo enfermizo de pensar, hay muchas vertientes. Y en Pero, efecto, la vida nos sorprende cada día más. y no nos vamos tan lejos, digo, el tema de Milei yo creo que es algo bien interesante y bien complejo en Estados Unidos mismo, con un Donald Trump, que es muy semejante la forma en la cual se construye su presidencia. Pero lo curioso, y volviendo un poquito al tema de cómo Chayefsky lo presenta y Lumet lo presentan, es que no hay, creo que, escena más cruel que la que es la final. Cuando están hablando simplemente como algo de negocios, como una rutina del día a día, el qué va a pasar con Howard Bill, ¿no? Ya tenemos que ha caído en los ratings, ya tenemos que ha caído esto, ya no nos está siendo redituable. Entonces, ¿qué va a pasar? Max lo dice en la escena de despedida con Dayan. O sea, tú eres como la televisión, has acabado con muchas estrellas y con muchos, incluso con muchos reporteros. Y así de cruel es la televisión, así de cruel son los medios. O sea, un día le sirves a estos diferentes medios de comunicación, a la televisión, al internet, a YouTube, y al otro día simplemente dejaste de ser relevante porque te dejaron de buscar las marcas, los patrocinadores, y de cierta manera, aunque es muy literal esto de que lo matan, de cierta manera estas estrellas que van creando sí las terminan matando. O sea, y ahora cada vez de una forma más rápido, fugaz. O sea, ¿cuántos creadores de contenido no tenemos que hace 3 o 4 años eran las top stars de YouTube? Y, y ni siquiera hay 4 años, a veces hasta de 2. Y que hoy, o sea, sus videos no alcanzan ni la mitad de lo que alcanzaron en su momento. Porque, por desgracia, hoy en día sí están medidos los medios. O sea, los medios, a lo mejor antes era el rating, el share, pero hoy están medidos en la medida de cantidad de likes, de reacciones, de views, de retención que tú generas. Si no generas lo suficientes para cierta cadena o incluso para el mismo conglomerado no escrito de esta supercarretera de la información, pues ni modo, ahí te matan. De una manera más, no literal, pero a lo mejor mediáticamente. Claro, pero es el propio, eso, el propio, la insensibilidad de Diana, que se ve que es ella misma la que está básicamente como con una luz, incluso baja, y dice, hay que matarlo. Ujú. Fácil y llano. No había otra solución. ¿Cómo te lo sacabas de arriba? Con esa misma, con esa misma falta de lo que le dice tú no te, lo que dice Max, insensible al sufrimiento. A ella no le importa, no le interesa si ese hombre. Y digo, es una cosa que después hoy en día se ve con el tema del corporativismo y ya se empezaba a ver eso de, a mí no me interesa, sos un número. Y él igual con una cara, porque la gente lo conocía, era un número porque era también simplemente era como la expresión hecha persona de mi descontento. El tema es que va a llegar un punto que yo no puedo simplemente, y las personas no pueden simplemente estar tipo mostrando vigorosamente su descontento. O actúas o te quedas callado y pasás. Entonces era como que él era esa cuestión siempre de poner la vorágine. Cuando no le sirvió, listo, adiós. Ahí tienes razón, vale. O sea, hay un punto en que, o sea, sí puedes explotar y a lo mejor ser una voz, pero sin una reacción o acción, tarde o temprano te vas apagando. Y ese era lo que lógicamente le iba a pasar a Howard, se iba a terminar apagando, y también porque modificó el discurso, que es otro detalle, lo modifica un discurso más depresivo, menos incendiario, y a la gente, por desgracia, pues no le interesa. Seamos honestos, o sea, eh, este tipo, a lo mejor en estas épocas se ha roto un poquito ese molde, entre comillas, pero no le gusta hablar mucho de cuestiones existencialistas. O sea,
y que llevan a lo mejor a cuestiones tristes o depresivas. No nos, Entonces, no nos gusta porque queremos, de nuevo, una satisfacción inmediata y no nos lo da este tipo de reflexiones, este tipo de análisis. No nos lo da. Es difícil que hagamos un programa. y ojo, o sea, hablamos de las noticias, pero no solo las noticias se han hecho un show, todo el contenido en general que tú busques. Todo tiene que ser un espectáculo, todo tiene que ser un show, todo para que venderse. Y, ok, hay momentos en que creo que como creador de contenido sí, tienes que a lo mejor ser un poquito más orgánico en tus ideas, o a lo mejor un poquito más coloquial para pues, poder llegar a cierto tipo de públicos. Pero siento que debes encontrar ese balance y no todo el tiempo estar, cuando tienes que ponerte serio con temas serios, ponte serio. Cuando a lo mejor se presta para hacer una broma, todo eso, ok, hazla. Porque vamos a volver a lo mismo. Si empiezas a hacer bromas o a jugar con cosas, con temas sensibles o empiezas a tratarlos de una manera banal como si fuera nada, corres este riesgo de que tú mismo te vuelvas una Dayan. Alguien insensible que no le importa el tema que esté tocando, lo único que quiere es vender. Sí, claro. Pero ver, incluso en nuestro medio que hablamos de cine, o que nos gusta hablar de cine, podemos ver que realmente quizás los programas que más contenido, bueno, no que más contenido, que más rating llegan a tener, que más likes, que más views, incluso son aquellos que odian una película o que van a atacar alguna película, que quieren hablar mal, que tienen estos títulos de clickbait sensacionalistas de esto es un asco, vamos a hablar mal de esto. Llegan a tener más que incluso los que están hablando o analizando de forma ética alguna película. Solo por esta ocasión voy a hablar de este cuate. Y ahorita, Christoph. Christoph es un cuate que incluso desde Telehit, yo lo seguía. Sus mejores críticas fueron aquellas donde le tiraba hate a las películas. O sea, su crítica, creo que su programa más visto fue cuando criticó el fenómeno de Crepúsculo, porque había cierto fandom que odió esta película, cierto tipo de personas. Y hoy, por ejemplo, está encontrando cierto tipo de público que por la ideología que él tiene. Que a lo mejor tiene ideas más, un poquito más conservadoras y se está haciendo, pero que les gusta también el mundo de las artes o el cine y está interpolando ese conjunto para poder ganárselos. O sea, y así hay varios creadores de contenido que ya más o menos le saben cuál va a ser su público y buscan las estrategias para interpolar y hacer esto que ganar likes, ser virales, mediáticos, Y lo, y por desgracia tienes razón. O sea, y lo ves en cualquier plataforma. O sea, tú simplemente pon en X un tweet, el tweet más, digamos, venenoso es el que más va a tener comentarios, ¿no? Muchos apoyando, muchos en contra, como decía Valentín, o sea, estamos justo más atacando la idea, o sea, con tanta vehemencia, hablar en contra de lo que odias, es una eh, forma. aquí, por ejemplo, en Cinescopio pasa mucho. O sea, tenemos muy buenos textos, hablando a veces bien o a veces dándole su mérito a cierto tipo de películas, y por Desapercibido. desgracia son desapercibidas, pero donde cuando lanzas una crítica diciendo esto está mal, esto tiene estos defectos, ¿por qué fue tan mediático? ¿Por qué le están alabando? ¡Pum! Ahí es donde te hacen caso o la gente empieza a voltear. Y vamos a ser honestos, o sea, y no quiero hacer no quiero decir estas palabras, pero también a veces es mucho la forma en que consume la gente. Exacto. Eso es tal cual. Por ejemplo, incluso se ha vuelto se ha vuelto viral últimamente, digo, en los últimos festivales, te digo, de 2 o 3 años, Cannes y Venecia, una crítica japonesa que se llama Nanako. ¿Y por qué es conocida? Porque ella te pone, te dicen, a Nanako le gustó tal película y su ranking es 2 estrellas, 2.5. Entonces, la gente es como, claro, va corriendo a consumir, a decir, lo que está diciendo esta mujer. Y después se olvidan que en realidad, y me parece que Nanako es siempre un muy buen ejercicio, porque ella no tiene la intención de que la gente vaya y la mire porque le puso 2 estrellas a un film y dijo le gustó.
sino porque o sea, ella lo dice porque en realidad, no sé si su numerología va baja, pero también supongo que es por una cuestión de que está abierta a sorprenderse, entonces su umbral es necesito que me sorprendas. Y si tú te molestas en leer lo que ella dice, tiene mucho sentido. Simplemente no se lleva por esa cuestión de esa inmediatez de una película es buena porque tiene en Letterboxd, su puntuación es 9 o esto, o no tiene absolutamente nada que ver. Y se nos olvida eso mismo del tener la crítica y tener el fundamento, porque estamos tan acostumbrados a la inmediatez, a lo que sea, lo quiero ya y quiero el pensamiento ya. Entonces, si tú automáticamente a un film que es viral o lo que sea, le diste 4 estrellas, ya el problema sos tú. Entonces, todo vienen los ataques. Te ves tipo los tweets, pones un tweet, publicación, lo que le quieran llamar hoy en día, tenés 123 citas con gente que te está atacando. Y vos decís, ¿por qué no te molestas a decir, ok, ¿cuál es tu punto? No les interesa, te llevo. Digo, lo que comentabas incluso de los videos, hay, no me gusta comentar, digo, nombres, pero se ha vuelto muy viral un americano bastante clickbait, que sus videos básicamente te dice de Lucy Oscar o algo de eso, y tipo, yo ya sé que Amy Adams no tiene un Oscar. Comentame si me decís fundamento, pero creo que es algo ya se ha hablado hasta el cansancio. Entonces estamos gastando incluso nuestro tiempo en general darle voz a este tipo de gente que no tiene ningún tipo de fundamento. Y la gente que en efecto estamos como ahora comentando, capaz que nos ven muy tipo en comparación a lo que lo viera el que ven millones y después termina escribiendo en Gold Derby o en donde sea, a nosotros nos ven poca gente. ¿Por qué? Porque te invita al hecho de tener que debatir o al menos razonar lo que estás diciendo. Y esa cuestión de la O, inmediatez es como que yo no quiero razonar, dámelo digerido. o también esta idea de sacarlo de contexto, que se da mucho. O sea, Oye, que puede llegar a pasar en este video. A mí me ya, pasó hace unos días con un tweet sobre el tema de que yo comenté que era el 4 año consecutivo que una mujer en las categorías de dirección IO, no era exclusivo, viste que en el idioma en inglés, un saludo para Robert Downey Jr. que le dijo a Alejandro González Iñárritu que en realidad como que nuestro idioma no es el idioma más rico, me parece, digo, y derivan muchas cuestiones, es más fácil, pero a veces la gente tampoco te lee. Puse que era el 4 año. Twitter te deja hacer que las publicaciones hay 4 fotos. Como yo omití una de las... En realidad hay 6 opciones. Campion, Shao, este año Triet, tenías a Poley, la mismísima Emerald Fennell, la directora de Coda, que desconozco el nombre, que también es una ganadora del Oscar por el guión adaptado. Como yo puse 4 fotos y no puse 2 más, ya empezaban toda la gente tildándote de una determinada manera. ¿Por qué? Y te hacían, me llevaban artículos acerca de lo que significaba. Yo no quiero que me hagas un artículo, entonces llama a Elon Musk y dile esto. Pero nadie se te sienta a decir, es porque simplemente yo tengo esta opinión, pero yo te doy mis debates y capaz que mis argumentos son 50 versus a 3. No interesa, yo sigo teniendo estos 3 debates. Y genera igualmente likes porque yo te estoy diciendo a vos que estás equivocada. Y es como, ¿por qué? Y eso es lo que genera, y digo, esto genera hoy la inmediatez, pero en su momento también lo generaban desde otra manera, porque a la gente como que le cuesta tener esa cosa de decir, quiero tener un pensamiento crítico. Sí, nos, y nos cuesta incluso en las películas, ¿eh? O sea, las películas que se vuelven más analíticas, más críticas, pocas veces son las que más llaman la atención. Yo creo que el caso de Network no es sui generis, porque estamos hablando de los 70s, donde el público era diferente, donde la misma industria de Hollywood era diferente, pero pues vaya, o sea, no podemos sino decir que estamos, sí, ante una de las películas más relevantes de la historia. Y no, pero ojo, con Network pasó algo muy padre. Network en su momento no fue exitosa, ni taquilleramente y a lo mejor ni mediáticamente. Y de hecho, muchos no la pelaron hasta que fue nominada a los Oscars. Y lo padre es que con el paso del tiempo, o sea, llevamos 40 años, sigue siendo una película bien relevante, incluso en su momento cuando se hizo este ranking de los mejores guiones de la historia, Network aparece como, creo que el número 7, número 8. 8. Entonces esto te habla de que la película con el paso del tiempo es tan buena que hoy nos tiene hablando de cosas que pasan en la actualidad. Esa es la magia de Network y por eso se los dije desde un principio. Siento que es de las películas más relevantes y más actuales, por mucho que me digan cualquier otra, de la actualidad. Sí, a mí me pasa, ya te digo, cuando yo la conocí, que la conocí incluso por una manera muy, muy graciosa, la conocí por un video de los Oscar, que le preguntan a George Clooney cuando estaba nominado por Los Descendientes cuál era su película favorita, y te lo dice, lo dice él y lo comparte Viola Davis, es Network, porque te abre un mundo, una cabeza, algo total y completamente
que te impacta. Entonces, claro, lo vi una y dije, pero ¿qué tiene ese film? Y cuando lo vi, yo tenía 17 años, fue como que me dejó. Y ya tengo en aquel entonces yo no estudiaba relaciones internacionales, no estudiaba política, no tenía nada. Y hoy en día cuando lo veo mismo le digo a gente que está vinculada o que está estudiando, vean esta película y sácame tus conclusiones. Pero sentate, observala y pensá algo. Porque siempre, y es una película que tiene acceso, incluso acá en Uruguay cuando la película sale, por esa cuestión de que se llama Poder que Mata, nosotros estábamos en el medio de la dictadura, eh, yo no recuerdo si específicamente acá en Uruguay, creo que no se proyectó, se proyectaba así en Argentina, pero no acá, igual se le cambió incluso el nombre, porque daba miedo, porque vamos a presentar una película que se llama Poder que Mata, cuando veníamos de otra que se llamaba Atrapado sin salida, que es como le llaman a algún Flug over the Cuckoo's Nest. Entonces era como, no lo quiero. Pero ni siquiera era por el trasfondo, porque de nuevo no es una película que te cuenta nada político. Si alguien se hubiera sentado a mirarla en aquel entonces, capaz que te dice, bueno, la presentamos. Y al final del día, incluso la censura tenía su razón de ser, porque es un film que te cuestiona mil cosas, aunque de nuevo no te hable específicamente de política. Pero te habla de eso mismo, o sea, el hecho de que se ponga incluso el poder árabe y el poder del petróleo, que en aquel entonces era muy relevante, pero que hoy en día básicamente es la base de por qué existen determinadas mil cosas. Entonces me parece una película que es fundamental para cualquiera. Y la persona que te dice, a mí el film no me gusta, es porque me parece que lo interpelaron demasiado. No sé, yo no sé si tú conozcas a alguien que la haya visto, que realmente la haya visto y que no le guste. Porque No, no, yo no conozco, o sea, dentro de a lo mejor personas que no son tan clavadas al cine, no. Y dentro de los que son muy creadores de contenido, que hablan de cine, gente que se dedica a hacer películas, incluso hay gente que me ha dicho, es sí, la materia de guión es básica. Y por cierto, no hemos hablado tampoco yo creo que todo esto te habla de un excelente guión, pero por ahí nos falta, y ya hablamos de las actuaciones de Dunaway, que es una de las mejores actuaciones, por ahí medio hablamos de la dirección de cámara, o sea, es espectacular, yo le estaba viendo, y estas tomas, estos contrapicados que hacen los edificios, desde ahí ya te está diciendo, o sea, estos cuates, porque incluso no te muestra el edificio completo, te dice, desde ahí te está diciendo, esto es una estructura enorme, que no sabemos dónde termina, pero así de inmenso es el poder o es el poder que ejerce todo este entorno. Y luego esta cámara medio escondida que mete cuando Arthur manda a llamar a Howard, que lo mencionó, ¿vale? Híjole, qué buena toma, o sea. Y luego las tomas, hay una toma que a mí me encanta, que es la cara de Max enfrente de la cara de Diane, así, cara a cara, como que te describe un plano entre amor, odio, respeto. Híjole, Pero sí, es pero un, por ese lado en ese plano ella está para abajo. Es muy curioso eso, cuando la enfocan ella está así. Y es la primera vez que vos la ves juega, como ella por debajo de. juega en distintos momentos con los personajes en cómo los encuadra, desde qué ángulo los va encuadrando. Y otra cosa que hace maravillosamente, y ya creo que lo mencionaba Valentín en su momento, es el tema de la iluminación. O sea, jugar con iluminación natural con ciertos personajes o en ciertos momentos y virar a iluminación completamente artificial e incluso momentos de oscuridad en muchos otros. O sea, si nos vamos viendo, por ejemplo, cómo es el monólogo de Ned Berry, lo ves oscuro y con pura luz artificial, por ejemplo, pero si ves los momentos del inicio cuando está con Howard o cuando está con Max, o sea, los dos están iluminados de una forma más natural, incluso se atreve a sacar en exteriores cuando pocas veces utiliza exteriores. O sea, eso es algo que te habla ya de una maestría en el manejo de la cámara y que bueno, hablando del cine de Lumet, pues podríamos citar que lo ha hecho o lo hizo en reiteradas ocasiones, ¿no? La forma ya tuvimos aquí un cineclub de 12 hombres en pugna, como juega también con la iluminación, con la temperatura, en un ambiente muy, muy cerrado. Lo mismo está haciendo acá. Y es curioso de nuevo que hablemos siempre de esta película y casi no se menciona Lumet. Siempre nos vamos por el Sí. tema de los actores o nos vamos por el tema, obviamente, de Chayefsky, pero lo que hay atrás que, de que, este sería total. que te diré, híjole, y ahí a lo mejor sí nos vamos a pelear, que para mí, o sea, la dirección obviamente tiene su parte, pero para mí que a lo mejor soy más de la corriente de guionistas, para mí la base siempre va a ser el guión.
Y creo que incluso hay películas que incluso el guionista para mí es más importante que el director. Pero son pocos, o sea, digo, hay contados los casos en los cuales citas más al guionista que al director de la película. O sea, yo creo que se pueden contar con la palma de la mano realmente los que hablas más de una película del guionista que del director. Casi siempre se habla del director o del actor. Y aquí estamos hablando de un Chayefsky que, como decía Valentina, ya venía de 2 Oscars, ya venía de un bagaje en televisión, porque ojo, Chayefsky sale de la televisión, lo mismo que Lumet. Sí. Lumet dirigía en televisión. Entonces también conocen un poquito de cómo es esta forma de corporación dentro de... Salen de ahí y, digo, Valentina lo citaba hace rato, en el momento de los Óscares, cuando le debate a esta Vanessa Redgrave, que acaba de ganar por Julia, y le dice todo lo que le Toma tu dice. Oscar y vete, le Sí, o sea, dice. no es No momento hagas de hablar de discursos políticos. política, un simple gracias hubiera sido suficiente, vete. Este, o sea, ahí estamos hablando de que ya salía Chayefsky a entregar un Oscar él solo. ¿Cuántos guionistas puedes decir que el simple nombre va a decir él es el presentador sin acompañarse de ninguna estrella? O sea, es Sí, un caso. incluso él marcó la cancha, porque ya te digo, en ese libro se menciona y era lo que sabía. Él fue el que ya tenía definido a quién quería. Y su principal personaje, el que él siempre tenía, él dijo, yo lo escribí, era pensando en Faye Dunaway. Y Sí. bueno, había muchos debates, porque aparte Lumet le dijo, yo no sé si ella va a aceptar, por toda la cuestión que venía. Y él le dijo, bueno, y le propuso a Jane Fonda, porque Sidney Lumet pensó muchas veces en Jane Fonda, y él le dijo, yo no la quiero, le dijo, a mí no me interesa, pero viene a ganar un Oscar, no me interesa. O me traes a Fede Dunaway y no hay película, no te doy el guión. Y era tanto el poder incluso que tenía Chayefsky, que hay un libro propio de Sidney Lumet que te dice, que empieza un capítulo donde Lumet te dice que Faye Dunaway pidió como 50 cambios de ropa en un momento porque era la manera que sentía el personaje y para él era un punto que era como, ¿qué le pasa a esta mujer? Empezá a actuar, calmate. Pero sabía que estaba esa presión de Chayefsky diciendo, o sea, hacerle los favores. A ver, Dunaway era y es una mujer complicada de actuar, pro de su talento, pro de lo que sea, pero era como, bueno, está bien, hacelo. Incluso lo que decíamos de eso de un poco de los contraplanos y de las luces, a mí me mata una cosa con el personaje de Diana, que cuando es cuestiones más bien emocionales y que se interpela a nivel emocional, parece que tiene una luz totalmente tenue. Después que lo deja, que está al fondo, y cuando él la deja Max, que hace ese como plano medio con ella sentada, incluso encorvada, y está la luz muy baja, tú no le llegas a veces a terminar de ver el rostro, al mismo tiempo que le pasa lo mismo cuando ella están cenando por primera vez y ella le cuenta la historia del marido y no sé qué cuánto de nuevo, es como que tiene todo alrededor oscuro y es ella, es como que cuando realmente se abre a ser una persona, realmente un humano, y a mostrar lo que la forjan, parece que no la podés ver porque como que se vuelve difusa al ojo del espectador. Y eso me parece que sí, es una maestría enorme de Lumet, que estoy segura que ahí sí tuvo algún libre albedrío. Yo creo que es difícil. O- Digo, Oigan, hablamos hablamos de Oscar, parece. hablamos de Oscar y creo que este año tengo que decirlo, es de las peores elecciones, el Oscar de ese año. No me malentiendan, a mí me encanta Rocky, pero ni de lejos Rocky es ni mejor que Taxi Driver, ni mejor que Network, incluso All the President Man a mí me encanta mucho, ni incluso Juan Bone of Glory, o sea, ese año había muy buenas películas, de hecho Ingmar Bergman alcanza a ser nominado a Mejor Director, también Sidney Lumet, por desgracia lo gana John Avildsen, Seven Beauties también se estrenó ese año, o sea, ahorita que hablamos del Oscar de Network, te demostraba que ese año por ahí por los 70 se fue un año, creo que fue el 72 que fue nominado, si no mal recuerdo, ¿verdad? ¿Quién? Network, en la edición de 1962, ¿no? 76. 76. Te demuestra que era una muy buena época para cine. Incluso ahí tenemos películas como Carrie, Marathon Man, que siguen siendo clásicos, ¿eh? Y la actuación ahora que mencionabas el tema bueno, fue el primer año incluso que nominan a una mujer en la categoría de dirección, por Seven Beauties, pero también estaba incluso una actuación que digo, hoy en día es como que para mí el Oscar de Faye Dunaway es incontestable, pero hay gente que te dice, estaba Lee Woolman, por Face to Face, que es una señora actuación, o sea, era incluso una categoría, digo por ella, digo, estaba Talia Shire, que en un momento digo, tiene la reacción más de
y es como que, señora, discúlpeme, usted no puede realmente creer que iba a ganar. Pero tenés dos actuaciones, digo, o sea, la de Lee Bullman incluso mucho más llevada hacia lo humano, y lo de Faye Dunaway totalmente hacia lo inhumano. Y es como que uno dice, el contraste es muy fuerte. Y estoy totalmente de acuerdo. A ver, a mí me parece que Rocky sí es un clásico, pero es un clásico porque en muchas cosas, digo, es como la historia de superación y todo lo que hay alrededor. Pero Network es un clásico a nivel de eso mismo, de lo que te Eh, interpela. Y creo que en realidad, de nuevo, volviendo a la realidad mundial, es más clásico todavía. Yo te yo tengo un take fuerte. Hasta porque para mí, la Rocky 2 es mejor que Rocky. no, ahí sí, yo creo que no, ¿eh? Para mí no. Para mí Rocky tendría que ser la uno y no existir ninguna de las otras 20 que hicieron. Pero aún así, O ni aún Creed, la o uno, Creed y creer que Sylvester Stallone iba a ganar un Oscar. claro, o sea, pero bueno, hablando de los Óscares, hay dos temas bien particulares de esta película. La primera es, gana 3 Óscares a mejor actuación. O sea, mejor actor, mejor actriz y mejor actriz de reparto. El tema primero con Beatrice Stride, que es un papel impresionante, pero que dura 6, 7 minutos su actuación. Es curioso, pero Es la como una más, sí, película es la más corta. Es la más corta. como una película que gana 3 Óscares por actuación, no gana dirección. O sea, es una de las cinco. Eh, Eh, yo sí he visto todas las direcciones de ese año y ahí sí también te puedo decir que esa era la peor elección. O sea, Sidney Lumet por mucho y Pakula eran los mejores directores, porque Pakula te mete en All President Man también te mete en la película bien duro y incluso Berman con Face to Face también está en otro nivel, pero son La esas manera cosas, que juega Pacula con el tema de garganta profunda per se es increíble. O sea, pero no no, lo hace Rocky. Hasta Wes Mueller es, digo, hasta este año honestamente que llega a Triet y bueno, y tuvimos a Bigelow y eso, es realmente, digo, también una dirección muy, como que muy linda, muy limpia. Entonces decís, hubiera sido cualquiera mejor. No se lo iban a dar una mujer, o sea, ya agradezcamos que estabas nominada en los años 70. Pero digo, o sea, habían realmente elecciones muy buenas como para irse con eso. pero bueno, sí, Óscares pero al final son anecdóticos, creo yo. Digo, por más que sea, creo que lo que se rescata de los Óscares muchas veces es las películas nominadas, ¿no? Porque le se nos olvidó algo de la terna de director, ahorita que estoy viendo. Nos quejamos de que Scorsese siempre han hecho el fuchi, pero no nominarlo por Taxi Driver y que Avildsen esté ahí, sí, es una es, mentadota, la verdad. pero es que cualquiera realmente era mejor que Avildsen. O sea, no nada más los 4 nominados, sino podemos hacer una lista de 10 y eran mejores que Avildsen. Fue como este año. Chale. Ya me van a, ya hablando de, ya van a venir los fans de Nolan a decirme, todavía no lo Pero, superas. de Bueno, nuevo, yo tengo todavía un take peor. Hasta el año pasado, Network era la última película que tenía 3 Oscars de actuación. Y que haya. O sea, yo no tengo nada en contra con el Oscar de Michelle Yeoh y con el de Ki Hugh Kwan. Pero el de Jamie Lee Curtis es como que. O sea, hasta los 6 minutos de Beatrice State era mejor para que superen. Mi primer grito cuando pasa eso fue como que llegaron a Network. Era insólito para mí. Es que Network, por ejemplo, ahorita hablando del papel del Oscar de Mejor Actriz de Reparto, te demostró que, o sea, con 5 minutos el papel de Beatriz, pues te puedes robar una película. Y de hecho, eh, mucha gente habla del efecto Hannibal Lecter o de Anthony Hopkins, que no aparece mucho en El silencio de los inocentes, pero aún así logró conseguirse un Oscar. Pero yo creo que debería llamarse el efecto Beatrice Strike, la neta, porque si comparas lo que aparece Beatriz en Edward con lo que aparecía Hannibal o Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes, pues, está más chiquito el tiempo. pero qué tiempo, o sea, qué manera de aprovechar cada minuto. También hablamos de esta película con muchos monólogos, porque es muchos diálogos y la verdad es que cada uno tiene una fuerza impresionante, pero las actuaciones, de nuevo, de todo el reparto son a un nivel top, o sea, son tour de force cada una de las actuaciones, y no es la excepción ese monólogo de Beatrice Stride. Esa forma en la que tiene de recriminarle a su marido por dejarla, básicamente después de tantos años de matrimonio y dejarla por alguien más joven, por más arquetípico que pueda ser, incluso hasta machista, si lo quieres desde una concepción de cómo está
puesto su personaje, es uno que tiene una fuerza muy, muy intensa. Tal cual. Y también el tema de la cámara. Es como lo que yo decía, es la manera que la cámara la capta, pero además digo la iluminación. La ves a cara completa en toda la emoción, constantemente tiene la cámara acá. Entonces es imposible que te esté mintiendo y tampoco tiene desbordes, o sea, es como que esa sorpresa, no es que vos tenés una escena donde ella le grita o lo que sea, es como el desborde de, ¿realmente está pasando esto? Y ella misma ya sabiendo cómo las cosas pueden llegar a terminar. Y en efecto terminan. Entonces, cuando incluso él se despide de Diana, volvés al pensamiento del personaje de Beatrice Straight diciendo, al final ella tenía toda la razón. Vas a acabar mal. Pero sí, 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 la verdad es que es muy buena actuación y también te refleja de que el personaje está bien escrito a pesar de lo poco que aparece en pantalla, porque incluso su voz se vuelve profética en la parte de la película. Eh, pues creo que aquí terminamos, ¿no, amigo? ¿O hay que añadir algo más? Porque Decir que- lo mismo, que la verdad, gente, si no la han visto por algún motivo, corran, vean Network, que está disponible, al menos aquí en Latinoamérica, está disponible en plataformas como Amazon Prime, lo perfecta que resulta, porque nos hemos desvivido en elogios, y yo creo que no podríamos incluso encontrarle algo negativo como tal a esta película, es muy difícil, pero sobre todo, de nuevo, recurriendo a este ciclo de grandes guiones, porque la concepción y la construcción de todos los personajes y de todas las circunstancias que los rodean, pareciera es perfecta. Entonces, no me queda sino agradecerles a ambos, empezando obviamente por Valentina, qué gran análisis, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y pues dile aquí a nuestros cinescopios dónde te podemos encontrar o seguir. No, bueno, primero que nada, agradecerle a ustedes. Siempre es un placer hablar, y la verdad que, bueno, me encanta el ciclo, y ya te digo, y me encanta que se hayan atrevido de nuevo a tocar a Network. A mí me siguen en redes sociales, soy Starcovision, siempre Starcovision en realidad, porque, bueno, no es que yo sea fan de Marvel ni nada por el estilo, pero bueno, sí le tengo un cariño a Vision, ahí siempre estoy haciendo algún comentario, y también estoy debatiendo igual el Oscar de Nolan. Pero bueno, estoy ahí, Letterboxd también es siempre lo mismo y me pueden leer también en mi perfil de Palomita de Maíz. No dejen de seguir a Palomita de Maíz, de verdad que hay gente muy valiosa que escribe ahí, empezando claramente por Valentina. Aaron, anuncios también, que sigue para aquí nosotros en este ciclo, que pues invitamos a la gente también a que se suscriba al canal. bueno, vamos a anunciar las 3 películas que hay que un poco de contexto. Este ciclo es también porque José Roberto ganó la quiniela de los Oscar, le atinó a todas, quién sabe cómo le hizo, pero pues ahí fue el ganador. Y las 3 películas de las que vamos a hablar es All About Eve, que también fue ganadora de guión en su momento en el Oscar, To Kill a Monkey Rack o Matar a un Ruiseñor, ¿no? Un excelente trama judicial. Y la que quizás sea la última ganadora más mediática, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos de Charlie Kaufman, que para mí es uno de los mejores guionistas de los últimos tiempos. Entonces, la verdad es que aquí el estimado se lució mucho. O sea, ya hablamos de Network y nos esperan otras 3 películas que son unos super guionazos. O sea, verdaderamente estén atentos a este cineclub porque se vienen muchas sorpresas. Así que, cinescopios, muchísimas gracias. No dejen de seguirnos, de compartirnos, de ponernos en los comentarios cuál es para ustedes el mejor guión, no de los 4 que estamos mencionando, sino en general cuáles son los que más les gustan o qué guionistas, si es que siguen alguno, cuál es el que ustedes siguen. Muchísimas gracias y chao. Bye.